batería es William. BBVA presenta una Navidad de mierda. Una familia, un reencuentro y... Bueno, vamos de un lado para otro como trompa de loco, porque ya estamos en comunicación con el doctor Eduardo Caimi, que está contento, tiene más culo que cabeza, pero bueno, está festejando que Independiente ganó de casualidad ayer. Ojalá lo eliminen a Boca y no se caguen todo en la cancha de Boca. Polaco querido, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Pero ¿cómo va? Un abrazo grande, ¿cómo andan? ¿Me escuchás bien? Pero de 10, de 10. Perfecto, escuchame. 17 situaciones de gol metió Independiente ayer. Tendría que haber ganado 4-0. O sea que no hay de casualidad. Al contrario, una gran producción del equipo y vamos a la Bombonera a conquistar el templo. Con poesía y todo. El poeta Eduardo Caimi con poesía y todo para el lunes. ¿Qué este panqueque, no? Tal cual. Vamos derecho a la Bombonera a conquistar el templo. Ponele. Bueno, ponele, ese está bien, ponele. Vos sabés que te estuve mencionando ante un hecho tan triste, lamentable, esperable, pero tan triste, y hasta en la charla del miércoles con Gustavo le mencioné porque me acordaba. Fíjate, no sé si vos tendrás la misma memoria, no vaya a ser que te haga pasar vergüenza igual que a Marcelo Casares una vez, que no sabía la formación de estudiantes en la final del mundo contra el Manchester, ¿eh? Bueno, a ver, te estuve mencionando porque me acuerdo de aquella charla en Canal 26, un día domingo, cuando en el programa que ahora la hacen en Canal 9, charlaron con el gran Pepe Mujica, y vos le preguntaste, ¿y cómo hace para convivir con lo que piensa cuando tiene que hablar con el mercado? Y él te dijo, lo que pasa, hermano, es que yo tenía que darle de comer a 4 millones de uruguayos. Claro. Sí, recuerdo esa charla con un personaje hermoso como Pepe, ¿no? Con su historia, por supuesto, con su recorrido tan potente. Pero, viste, en los últimos tiempos él se había transformado en un mensajero de la paz, ¿no? En un mensajero de la paz, de la igualdad, de la fraternidad, de la humanidad, cuando hablaba de cosas tan sencillas y a su vez tan profundas a la vez, ¿no? No le den tanta bola a eso de acumular, del trabajo, diviértanse, disfruten de la vida, ¿no? Además de si se quiere, la lucha política. Él hablaba de cosas tal vez más sencillas y extremadamente profundas, ¿no? No, bueno, pero yo creo que es no solamente como pensador, como político, como líder latinoamericano en esto que fue después de las dictaduras, la vuelta a la democracia, sino que creo que es un ejemplo, Polaco, de la manera en que no es habitual, y menos en los políticos, que los hombres puedan vivir y actuar tal cual piensan y hablan. Sí, es una gran observación la que haces, es verdad. Y él vivía como hablaba, ¿no? Desde la humildad, desde la mesura, desde digamos, desde esa cosa desprendida de bienes materiales, pero siempre con un alto grado de espiritualidad, digamos, ¿no? Porque... Y si no, fíjate dónde murió y dónde quería estar, en el rancho, en la chacra, en el lugar donde a él le gustaba estar, donde hasta dio la mitad de su chacra para alguien que necesitaba porque no tenía dónde vivir. Y en el último reportaje que estuve leyendo que le hizo Alconada Amón de La Nación, él dijo, pobre es el que necesita mucho y rico es el que no necesita tanto, como una contradicción a lo que nosotros pensamos siempre. Claro. Pero viste, yo creo que más que lo que parece ser una contradicción, en realidad está enancado, porque es lo que estaba hablando ahí del egoísmo y la solidaridad y la comprensión, ¿no? Esta cosa de que
Por supuesto que está muy bien que cada uno quiera crecer, desarrollarse, no sé, tener su casita, su auto. Ahora, eso no quiere decir que caiga en este deseo irrefrenable de acumular, ¿viste? En esa carrera por el poder, por la plata, por la codicia. Tal cual, es eso, yo creo, porque después es totalmente legítimo que todos querramos tener nuestro hogar, nuestra casa, y si es propia mejor, ¿no? Ahora, después está lo otro que es muy profundo y que tiene que ver con la igualdad, con el equilibrio, con que no haya una concentración de la riqueza, que una concentración que se da en sectores cada vez más minoritarios en el mundo, no solamente en nuestra región, ¿no? En el mundo, digamos. De manera que es muy sabio lo que planteó siempre Pepe desde ese lugar, muy sabio, muy noble, muy generoso, con un tinte espiritual y también con un tinte material, ¿no? Ambas cosas como que se concatenaban, ¿no? Y un viejo sabio, que me parece que deja como legado todas esas expresiones. Y además, en una parte de ese reportaje con Alconada Amón, le dice, no hay idea que valga la pena si no hay gente que la siga. Claro, y sí, bueno, por eso. Y dejan la presidencia de Uruguay a su mayor hijo político. Claro, bueno, esto de la idea y una misión, ¿no? Que todos tenemos una misión en la vida, una misión, un lugar, un rol. Todos nos necesitamos. Necesitamos del médico que nos cure, del maestro que nos enseña, del carnicero que nos compra la carne, que nos prepara la carne para el morfi. Necesitamos del obrero de la construcción que arma las casas y los hogares y los lugares para desarrollar nuestra vida. Necesitamos también del periodista, del comunicador que nos ilustra y nos informa, haciendo, por supuesto, haciendo carne, valga el juego de palabras, lo que es el sistema republicano, ¿no? Que entre otras cosas implica informarse de lo que hace el poder público, y otros ámbitos también. Entonces, me parece que tenía esa mirada de un desarrollo y una evolución y una comprensión humana, profundamente humana, extraordinaria, ¿no? Porque, claro, para muchos Pepe en estos últimos tiempos, era como un viejo bueno que hablaba de generosidad y nobleza, pero el tipo estaba planteando algo revolucionario, que tenía algo de cristiano, que tenía algo, no sé, de peronista, que tenía algo de revolucionario, pero que en definitiva, todo eso mezclado, pero que en definitiva era profundamente profundamente humano y fraterno, ¿no? Y la muestra más cabal de su sencillez y su humildad, no solamente de lo que hablamos de la chacra, del rancho, sino es que pidió ser enterrado al lado de su perra en el fondo de la chacra. Bueno, a ver, ahí es... ¿Qué me decía, Polaco? A ver, ahora... Sí, ahí sí. Entonces sí, se cortó por un instante. A ver, nosotros, en esto vamos a compartir, creemos en el ascenso social, creemos en el desarrollo humano y el ascenso social, de los que están más abajo, desde el trabajo, desde el esfuerzo, por supuesto, desde el compromiso, puedan crecer y desarrollarse y tener su casita, su auto, irse de vacaciones. Nosotros creemos en eso. Ahora, eso no quiere decir que implique acumular y perder el sentido de la existencia, ¿no? Porque una cosa es el ascenso social, que propone, por ejemplo, el peronismo, lográndolo más, lográndolo menos en sus diferentes etapas históricas, y otra cuestión es propender a la acumulación. Son dos cosas diferentes, porque para que haya lugar para el ascenso social del común de la gente, del colectivo, por supuesto no tiene que haber apetencias concentradoras, ¿no? De quedarse con la mayoría para uno, como quedarse con toda la torta y no compartir con los otros que participan de la fiesta del cumpleaños. Es tan simple como eso. Y creo que Pepe planteaba desde ese lugar
una mirada de desarrollo para los sectores más castigados, más pobres, para las clases medias, para todos en general, pero luego un reparto más igualitario de la riqueza, de un profundo sentido humano y fraterno, ¿no? Claro, pero fíjate el deseo íntimo de él, que lo entierren en el fondo de su chacra al lado de su perra, muerta. Claro, bueno, ponele que eso es parte de la decisión personal, no todos tienen que, más allá del ejemplo que eso pueda significar, de lo particular. No, pero eso coincide con su manera de actuar. Claro, bueno, habla de la manera de actuar del personaje, eso no quiere decir que todos quieran que vivir en la chacra. A ver, cada uno puede tener sus deseos, sus sueños, sus apetencias, viajar, conocer otros lugares y en una de esas no tener la chacra, pero yo rescato de Pepe, más allá de esto, que es una decisión personal muy profunda y valorable y que muestra, como vos decís, su sencillez, todo lo otro, ¿viste? Ahora, qué bofetada a la grey política argentina, porque ¿cómo fallece Mujica? ¿En qué lugar y de qué manera? ¿Con qué riqueza y con qué propiedades? Y yo creo que más allá, después discutimos políticamente, y nosotros lo hacemos siempre, Polaco, el único presidente que asumió viviendo en Chascomús y murió después de ser presidente, por más que la hiperinflación y después se tuvo que ir, que fue el padre de la democracia con lo que hizo, de la restitución de la democracia, y murió en Chascomús también, en su misma casa, fue Alfonsín. No, por supuesto, sí. A ver, yo creo que ahí hay que compatibilizar las dos cuestiones. Por un lado, y mucho más cuando sos funcionario público y mucho más cuando alcanzas una relevancia de la dimensión del personaje como Mujica o Alfonsín, la mesura, la sencillez, o como pudo haber sido el Papa, que también estaba en el Vaticano, pero dormía en una habitación más simple que un hotel de una estrella, ¿no? Exacto. Digamos, eso está perfecto. Esos gestos son muy valorables, de modestia, de sencillez, de humildad, y mucho más en los roles que ocupan estos. Después, yo creo que además de eso, el mensaje no es que la gente viva en una habitación de un hotel de una estrella. Es al revés, estos personajes lo que proponían y lo que proponen a través de su legado es otra cosa, que haya ascenso social, que te puedas dar un gusto, que puedas tener tu casita, ¿se entiende a dónde voy? Que puedas darte algunos gustos sin que eso signifique profundizar el egoísmo, la codicia y la concentración. Son dos cosas bien diferentes. Buscar un equilibrio desde el punto de vista social. Exacto. Más capacidad, un poco más, otro tal vez un poco menos, pero todo viviendo en un marco de dignidad verdaderamente del ser humano. Ahora, ¿cómo contrasta con este contexto social, económico y político que estamos viviendo nosotros, donde se agrede, se insulta, se incentiva la violencia, donde en la ciudad de Buenos Aires se dicen las barbaridades más increíbles de escuchar entre los mismos protagonistas de un mismo sector ideológico, y donde, por ejemplo, estoy leyendo una información de último momento, solo se salva la que tiene plata? Milei dejó sin psicólogos y sin abogados a las víctimas de violencia extrema, o sea, de femicidio. Bueno, pero eso habla claramente de una mirada inhumana, absolutamente, que es verdaderamente tremebundo, ¿no? Desarmar y digamos, derribar con esas estructuras de contención que le salvan la vida a mucha gente porque le proponen un camino diferente de contención y de recuperación a tanta gente que está en una situación límite, porque estamos hablando de gente de situación límite, ¿no? Gente que vive circunstancias tan complejas donde se juega la propia vida, la propia existencia. Habla de la inhumanidad de este gobierno, ¿no? El gobierno lo único que le importa es que cierre, que bajar la inflación a cualquier costo, en
camino, porque bueno, el mercado lo resolverá, y si tenés problemas porque no son capaces, ¿no? Es un planteo de mercado y de una meritocracia burda, y repito, inhumana, totalmente inhumana, que no tiene en cuenta al ser humano con todas sus complejidades, porque vos podés decir como Estado, che, estamos gastando mucha guita, y está muy bien que haya mesura también en la administración de los fondos públicos, como corresponde, y tal vez es una discusión que en el campo popular no se dio en los últimos tiempos, ¿no? La verdad, no se dio. Es cierto. Ahora, no se dio por miedo, por temor. El otro día escuchaba a un dirigente que decía, en el peronismo, no sé, en los últimos gobiernos no se podía hablar de la palabra ajuste. Y bueno, en una de esas vos podés hacer ajuste en los lugares donde estás gastando mucho sin que ello sea racional. Ahora, si vos le sacás los medicamentos a los jubilados y, por ejemplo, dejás de contener a las víctimas de la violencia de género, estamos hablando de algo totalmente inhumano, y es una provocación del gobierno, ¿no? Entonces, una cosa es reacomodar y reordenar el gasto público, que corresponde y correspondía, y que tal vez en nuestros gobiernos también debió haber existido un debate al respecto. Ahora, por el otro lado, es hacer esto, porque esto no es cortar el gasto público, esto es directamente derribar a sectores de los más sensibles de la sociedad, que no me importa, el mercado lo resuelve, y si no, que te preste guita a tu hijo, si sos jubilado y no te alcanza, y si no, esto viene existiendo, pero este gobierno lo que hace, por ejemplo, es legitimarlo. Los jubilados ganan poca plata, y encima les tenemos que pagar los medicamentos. Bueno, que lo banquen sus hijos, viejo, listo. Algo que sucede habitualmente, porque uno conoce un montón de hijos que mantienen a sus padres porque cobran la mínima y son 2,50 mangos y no les alcanza, aunque se lo den gratis ni para los remedios. Y eso, este gobierno lo que hace es legitimarlo, decir, esto está bien, listo, que lo resuelva, que cada uno lo resuelva como puede. Y si se cae el mapa, jódanse, muchachos, eso será porque no son eficaces desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Entonces, esto es lo central, me parece, más allá de medidas puntuales, ¿no? Es una lucha de la humanidad contra los inhumanos. Esto es la disputa, me parece, que se está dando en este tiempo en la Argentina y en buena parte del mundo, con personajes como Milei al frente del gobierno. Bueno, vamos un poquito al fútbol polaco. Ustedes con el culo que tienen. Y yo hoy decía en el comentario, porque los hinchas de River, los de Racing primero y los de River después, parece que ya ganaron la Libertadores. Y como mucho periodismo chupa traste, porque necesita vender, sigue atrás. Y yo decía hoy, no, hay que tranquilizarse un poco, porque viendo el partido de ayer, un equipo muy limitado como Independiente del Valle, es patéticamente horrible como defiende River. Le hizo en 2 ataques 2 goles, le hizo Spinelli, que era suplente en Platense, que era suplente en San Martín de San Juan, y insólitamente, con mucha suerte, empata con un gol en contra increíble cuando la pelota era del arquero, y hace el 3-2 y la expulsión de un jugador con un penal también por un error defensivo Independiente del Valle, y aún con 10 hombres le empata el partido por una uña la luna del gol a Independiente del Valle. Pero bueno, hay que seguir. Ya es campeón de América River, ya llegó el inventor del fútbol en la historia del fútbol, Gallardo, hizo 6 goles, qué grande River. Veremos, no vaya a ser que tengan algún problema con Platense, pese a que se juegue en cancha de River, A ver, por supuesto que hay una distinción ahí. River ataca fenómeno, te mata, está agarrando una potencia, una contundencia enorme, y tiene muchos problemas defensivos. Ahora, comparado con lo que pasaba hace un mes y medio, este equipo es otro totalmente diferente. En eso coincido con vos, mejoró totalmente a lo que se pedía en cuanto al cambio de velocidad y a la definición. Son esos típicos equipos que vos les podés hacer 2 o 3 goles y ellos te hacen 4 o 5. La verdad, porque generan situación a lo loco. Y por supuesto que tiene que ajustar un montón de cosas defensivamente, pero lo que ha crecido este equipo es notable, es notable. Este es otro River, este es otro equipo.
equipo, este es otro Gallardo. O sea, hay jugadores como, no sé, Driussi, Colidio, que se transformaron. Ni hablar Mastantuono con su incidencia, y se te mete Nacho Fernández, otro jugador, Nacho, en este momento, ¿no? Como digamos, hizo un cambio de 180 grados. Ese es un jugador que resucitó y ese sabe jugar al fútbol, ¿ves? Claro, bueno, Castaño, que entró bárbaro, para mí fue un ingreso, una inserción extraordinaria ese colombiano. Un equilibrio para Enzo Pérez. En River hace 10 años están buscando un reemplazante de Enzo Pérez. Y el error es que lo que tenían que buscar era un compañero de Enzo Pérez, no un reemplazante, ¿viste? Todos los 5 que trajeron bueno, de hecho se fue a Estudiantes en su momento producto de la confrontación con De Micheli, pero no importa, seguían trayendo volantes centrales, y lo que era necesario era traer un ladero que lo acompañara como Kevin Castaño, ¿no? Así que y crece en todo, porque fíjate, en un partido como ayer hace gol el Lanzini, bueno, viste, hay un efecto contagio, justo que venían no mal, peor, fíjate lo que es ahora, sin Montiel, y Armani, por supuesto, que por más que la defensa pueda tener algunas defecciones o algunas cuestiones por revisar, Armani también desde hace ya el año pasado tiene un gran nivel. Así que no, este River es otra cosa. La verdad que este River jugando así, creo yo, junto a Racing, son los dos mejores equipos del fútbol argentino. No, con respecto a esa afirmación, ahora, en este momento, yo coincido totalmente con vos. Ahora, aún así, creo que Platense lo puede complicar. Y aún así, hoy te digo, si los equipos brasileños, y te nombro 3, Palmeiras, Botafogo y Flamengo, quieren pelear la Copa Libertadores, vuelven a ser campeones. Sí, bueno, yo creo que este River es mejor que el del año pasado, jugando como está ahora. Después, qué sé yo, Barraca Central el otro día le concedió tantos espacios, ¿no? Había tan poco rigor en la marca, tan poca agresividad para recuperar la pelota, no digo pegar patadas, pero tan poca agresividad que a mí me sorprendió. Ayer Independiente del Valle, bueno, jugó en un partido de ida y vuelta, le echaron a uno y eso fue determinante, ¿no? Porque por el segundo tiempo River hizo lo que quiso. Pero la verdad que es un equipo con los jugadores en alza, con confianza, y ¿qué querés que te diga? La verdad que es un equipo muy peligroso. Y yo lo veo mejor que la Libertadores del año pasado. Sí, yo también coincido que está mejor. Es mejor futbolísticamente, sí. Bueno, y nosotros, ¿no tenía algún dirigente que ande dando vuelta por ahí que sea honesto? Te puedo mandar alguno, tengo algunos amigos. Te puedo mandar uno. Qué quilombo, ¿no? El Ciclón. Pero ahora, nosotros, lo grande que es San Lorenzo, mirá, te voy a dar, aunque sea por ese lado, nos tenemos que enorgullecer, ¿no? Porque resulta que, viste que tenemos siempre algún milagro a mano. El partido contra Tigre. Siempre hay algún milagro a mano. Segundo, el Papa sigue siendo de San Lorenzo. O sea, el Papa dejó a su sucesor ideológico, eclesiástico, sí, y dejó a un hincha de San Lorenzo. Porque la historia dice que en Chiclayo hay un club que se llama Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con los mismos colores de San Lorenzo, casi el mismo escudo del cual es hincha el nuevo Papa. O sea, el Papa sigue siendo hincha de San Lorenzo. Claro, sí. Y si no fijaste la foto del Pepe Mujica, no sé, hincha de qué equipo habrá sido el Pepe. Nunca lo supe, tampoco lo pregunté, ¿no? Bueno, pero fíjate en el último reportaje de Alconada Amón, donde él está, en la foto que le saca La Nación, de frente, se ve que en su estudio lleno de libros, y a un costado está el banderín de San Lorenzo. Yo me quería morir ayer cuando veía. ¿Viste? Antes de ayer. O sea, siempre en los lugares más importantes del mundo
está en nuestro escudo. Falta que le encontremos a algún dirigente que sea honesto para que eso se traslade a otros ámbitos en la historia de nuestro club, porque realmente lo que sostiene este club es la pasión de la gente y no vaya a ser que, está bien, yo creo que es muy difícil porque Argentino juega muy bien, porque es el caballo del comisario, el gran amigo de Chiquitapia, porque ya nos cagó el reverendo hijo de puta de Pérez Falcón el otro día, pero no importa porque era previsible. Ya lo ayudaron a Argentino Junior, que ganó gracias al árbitro que no lo quiso pulsar al 9 y que todas las divididas cuando el partido iba 0-0 cobró para Argentinos, pero no vaya a ser que por ahí metamos un gol y tengamos algo de suerte y demos alguna sorpresa, ¿eh? No, bueno, yo creo que es un partido bravísimo para Argentino, para San Lorenzo, para los dos. Argentino, el equipo no juega, un poquito, bueno, le va a embarcar con mucha entrega, mucho esfuerzo, de manera que no, es un choque de estilos. No, va a estar buenísimo el partido. Encima como previa de Boca Independiente, va a ser un partidazo. Bueno, Polaquito, andá a llevar a Victoria al colegio, rogá que sigan teniendo tanta suerte, así lo eliminan a Boca, y después... Ya lo dijo el entrenador el otro día, Bacari, dijo, en este club aprendí que hay que ganar, hay que jugar bien y hay que ir para el frente, así que así iremos a la Bombonera, ponele. Qué grande, ¿eh? Bueno, Polaquito, un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Abrazo grande, querido, gracias por todo, un gran saludo para todos ahí. Bueno, la charla que producto de los 2 bajones de luz que demoramos, producto de eso, la charla con Carmen Estenaga, que empezamos 10 minutos más tarde con el polaco, la tuvimos que sintetizar más, una pequeñísima pausa y a la 1:05 charlaremos con Gustavo Gravia. Subimos la música. Vamos por 1 hora, dice.